8 de la mañana, 8 minutos, y hay alerta mundial por el desperdicio de alimentos. Mientras en muchos puntos del planeta se está muriendo la gente de hambre, en otros simplemente se desperdicia, se pierde la comida, una realidad supremamente dura, muy cruda además. Juan Carlos Mateos nos cuenta las cifras y qué se sabe sobre lo que ocurre en Colombia al respecto. ¿Con quién va a hablar sobre este tema, Juan? Así es, Juan Diego, las cifras causan sorpresa y dan tristeza. Y la radiografía este delicado tema la tiene, y vamos a ir de una vez a la yugular con Camilo Montes, director de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI. Camilo, la primera inquietud con el buenos días. ¿Cuál es la situación en Colombia en materia de desperdicio de comida, de alimentos? Juan Carlos, muy buenos días para ti y para todos los que nos ven en el programa. Mira, en Colombia se pierden 9.7 millones de toneladas de alimentos. Esto es el equivalente a la comida necesaria para alimentar a Bogotá todo el año sin producir un kilo más de alimentos, alimentar 12 veces el Chocó, 8 veces la Guajira. Es un tema realmente bien complejo. Una realidad muy cruda. Segunda inquietud, en nuestro país, ¿cuáles son los alimentos que más se desperdician, Camilo? Juan Carlos, en Colombia lo que más se pierde son frutas, verduras y tubérculos. Cerca del 40% de la comida que se pierde en Colombia se pierde en el campo, en los eslabones agrícolas, por cosechas que llega el momento de venderlos y, por ejemplo, no se retiran. Camilo, lo invito a que escuchemos la gente en las calles, lo que contaron sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Perfecto. ¿Qué hace con esos alimentos que le sobran? Pues por lo general hay familias que pasan por el sector pidiendo comida, entonces cuando tengo de sobra pues se lo doy a otras personas. ¿Desperdicia alimentos? No, en casa sí somos muy juiciosos con la compra de alimentos, o sea, cuando nos abastecemos que sea lo justo. Yo trato siempre de cocinar lo que se va a consumir. Y lo que me sobra casi siempre lo congelo. O si llega alguien, pues uno por lo general comparte. No, a veces se bota. Hay que ser conscientes, a veces se bota. ¿Sí? Y nosotros deberíamos de pensar en qué deberíamos de regalar. ¿Sí? Pero no, a veces uno vota y sabiendo que no es el derecho. ¿Y por qué no se regala esa comida que le sobra? A veces por falta de tiempo, de salir a ofrecérsela a alguien. Cuando sobra o cuando no se venden las cosas, en vez de que se dañen, se regalan. ¿La gente sí recibe esos alimentos o prefiere, por ejemplo, pedir platas de comida? No, hay gente que recibe. Hay gente que desperdicia, hay otra que no desperdicia. Camilo Montes, director de la Industria de Alimentos de la ANDI. ¿Qué medidas están tomando ustedes para luchar contra este dramático desperdicio de comida y alimentos en Colombia? Juan Carlos, hay mucho por hacer. Desde la industria de alimentos hemos ya hace cerca de 20 años trabajado con la sociedad civil, con la Iglesia Católica, inclusive con otros sectores, en poner en marcha una muy importante red de bancos de alimentos en Colombia. Ya tenemos 24 que operan en 22 departamentos del país, y eso nos permite que los alimentos que son de la industria, que son propiedad de la industria, los donemos antes de entregarlos. Sin embargo, tenemos mucho más por hacer con los consumidores, con los alcaldes y los gobernadores, por supuesto, otras organizaciones de la sociedad civil. ¿Hay acciones de parte de la ANDI para departamentos como La Guajira, como el Chocó, donde el tema de desnutrición, por ejemplo, es muy delicado? Sí, señor. Inclusive recientemente, de la mano de Abaco, que es esta red de bancos de alimentos a la que estoy haciendo referencia, con la mesa Guajira de la ANDI y Abaco, se puso en marcha un banco de alimentos en La Guajira. Esto nos permite, insisto, que antes de que el alimento se dañe, se le done a las poblaciones más vulnerables, más necesitadas del país. Esto está ocurriendo en 22 departamentos del país. Camilo, rápidamente, ¿es posible bajar el nivel de hambre en Colombia? Sí es posible, inclusive es necesario en medio de la pandemia. Esto implica un trabajo articulado entre lo público, lo privado, la academia, la sociedad civil, pero también desde el consumidor. Hay recomendaciones concretas que hoy en el Día Mundial de la Concientización de la Pérdida de Alimentos queremos llevarle a toda la ciudadanía. Pues Camilo Montes, director de la Industria de Alimentos de la ANDI, gracias por su atención con Noticias Caracol. Muy buen día, señor. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos, gracias. Un mensaje para tocar conciencias.